Adelante. Buenas tardes, estimados periodistas. Buenas tardes, señores ministros. Sean bienvenidos a esta conferencia de prensa de la Presidencia del Consejo de Ministros. En la mesa, los ministros de Cultura, Alejandro Neira, de Educación, Ricardo Cuenca, y de Salud, Óscar Ugarte, acompañan a la Premier Violeta Bermúdez. Damos paso a la Premier para iniciar la conferencia. Muchas gracias, Silvana. Muy buenas tardes. Señoras y señores periodistas, en primer lugar queremos empezar esta conferencia de prensa manifestando nuestro más profundo rechazo al crimen perpetrado contra el presidente de Haití. Jamás la violencia es una salida. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y al pueblo haitiano. A 21 días del cambio de gestión gubernamental, desde el Ejecutivo seguimos trabajando sin pausa, intensamente, en la transferencia con transparencia para que las nuevas autoridades que asuman el Poder Ejecutivo reciban una gestión ordenada y asimismo para informar a la ciudadanía de cómo encontramos la gestión, qué cosa hemos avanzado en estos 8 meses y cómo dejamos cada uno de los sectores. A la fecha, 8 ministerios, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, de Economía y Finanzas, Trabajo, Promoción del Empleo, el Ministerio de la Producción y de Comercio Exterior y Turismo, han rendido cuentas a la ciudadanía de los resultados alcanzados en este periodo en las conferencias de prensa en las que ustedes gentilmente nos acompañan los días lunes y viernes a las 5 de la tarde. En las siguientes fechas continuarán los otros sectores y culminaremos también con la rendición de cuentas de la Presidencia del Consejo de Ministros. En esta oportunidad me acompañan el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, el ministro de Cultura, Alejandro Neira, y el ministro de Salud, Óscar Ugarte, con quienes informaremos sobre las decisiones que hemos adoptado el día de hoy en Consejo de Ministros. En términos de las normas aprobadas, hoy aprobamos un decreto de urgencia que establece medidas para la prestación del servicio público de electricidad en el distrito de Genaro Herrera, provincia de Requena, departamento de Loreto. Esta medida aprobada permitirá restablecer el servicio eléctrico a la mayor brevedad posible. Para ello, se ha aprobado transferir a la empresa Electrooriente S.A. la suma aproximada de 7 millones de soles. Quiero anunciar también un avance muy importante. Hemos aprobado el Decreto Supremo que establece el marco metodológico de criterios técnicos para la identificación, delimitación y zonificación de cabeceras de cuenca. Se trata de una propuesta largamente esperada que permitirá una eficiente gestión del agua, la protección y conservación de los recursos naturales, así como el cuidado del medio ambiente. Asimismo, hemos aprobado un proyecto de ley que otorga el título honorífico de Héroe Nacional al capitán del Ejército peruano, William Edgardo Guzmán Espinosa, fallecido en el conflicto armado del Alto Cenepa en 1995. Como es habitual también, hemos analizado los indicadores de control de la pandemia, constatando con mucha esperanza que a nivel nacional los contagios continúan descendiendo en las últimas 13 semanas y los fallecimientos también continúan descendiendo en las últimas 10 semanas consecutivas. Considerando los niveles de riesgo sanitario, me complace informarles que es la primera vez desde que implementamos la metodología de cálculo de niveles de riesgo por provincias en que no tenemos ni una sola provincia en el nivel de alerta extremo. Sin embargo, si bien estos resultados son muy alentadores, para poder mantenerlos debemos extremar los cuidados de protección. Queremos evitar enfrentar una tercera ola y eso solo depende de todas y todos nosotros.
Otro resultado alentador está referido a la provisión de oxígeno. Cuando el Gobierno de Transición y Emergencia asumió la gestión, solo contábamos con 63 plantas de oxígeno y nos propusimos como meta culminar la gestión con 300 plantas de oxígeno. Todavía no culminamos la gestión y ya podemos confirmar que contamos con estas 300 plantas de oxígeno y en los próximos días también vamos a adquirir algunas adicionales. Este es el resultado de un esfuerzo compartido con la sociedad civil, con el sector privado, con gobiernos locales y regionales. Por tanto, es el resultado de un trabajo y un esfuerzo colectivo. Esto significa también que la nueva gestión estará en mejores condiciones para seguir enfrentando la pandemia y una eventual tercera ola que, reitero, esperamos no tener que enfrentar. Respecto de la vacunación, como todos saben, al iniciar la gestión no contábamos con ningún contrato de vacunas. Hoy día ya tenemos garantizadas alrededor de 67 millones de dosis de vacunas, 2 millones de las cuales han sido recibidas como donación de parte del gobierno de los Estados Unidos. A la fecha, más de 3 millones de personas ya se encuentran completamente vacunadas en nuestro país y además se han aplicado más de 8 millones de dosis contra la COVID-19. Para acelerar el proceso de vacunación, desde el Ministerio de Salud y en general del Poder Ejecutivo, realizaremos una actividad a la que hemos denominado Vacunatón y que será explicada en detalle por el Ministro de Salud, quien nos acompaña. Igualmente, queremos compartir con ustedes la grata noticia de que el día de ayer iniciamos la inmunización de alrededor de 200.000 profesores de escuelas rurales. Con ellos, nuestros niños y niñas de las zonas más alejadas y que tienen problemas de conectividad volverán próximamente a tener sus clases presenciales y progresivamente, de acuerdo a lo planificado por el Ministerio de Educación en coordinación con el Ministerio de Salud, los gobiernos regionales y los estudiantes retornarán las clases presenciales. El ministro de Educación, Ricardo Cuenca, ampliará los aspectos vinculados al proceso de vacunación de los profesores de las zonas rurales y el retorno progresivo a las clases presenciales, así como también compartirá con nosotros la información sobre las medidas adoptadas frente a la pandemia, considerando el riesgo sanitario en el que se ubican cada una de las provincias de nuestro país. Ministro Cuenca, por favor. Muchas gracias, Premier. Efectivamente, ayer iniciamos el proceso de vacunación de los docentes que trabajan en zonas rurales. Empezaron de forma simultánea 18 regiones en el país. El día de hoy y en los siguientes días, hasta el 10, siguen aumentando el número de regiones. Solamente el día de ayer hemos superado los 2.200 docentes vacunados y esperamos continuar en ese ritmo en los próximos días hasta alcanzar la cifra propuesta por la Premier de alrededor de 200.000 docentes. Adicionalmente, hay muchos docentes que ya han sido vacunados porque le correspondía por el grupo de edad y es por eso que tenemos ya el estimado de 60.000 docentes más ya vacunados a partir de los 60 años. Esto nos coloca en una situación muy interesante porque en la medida que vamos avanzando, aun cuando no es una condición de apertura, es una condición que favorece la apertura más rápida de clases. Solamente en esta última semana se han abierto 1.800 escuelas más en las zonas rurales del país, con lo cual estamos demostrando que el plan diseñado en el Ministerio de Educación e implementado desde el 9 de marzo de este año empieza a mostrar que ha sido gradual, pero sobre todo seguro, porque no hay contagios asociados a la asistencia de escuelas. En este sentido,
vamos a poder, dadas las condiciones epidemiológicas, estar en mayor probabilidad de tener un inicio de clases presenciales para el próximo semestre, porque ahora estamos terminando este primer semestre, tanto las escuelas públicas como las privadas, en las próximas semanas, para tener la posibilidad de, respetando el plan elaborado, poder tener una apertura mayor en los siguientes, en el siguiente semestre. Respecto a las medidas, hay dos medidas nuevas que hemos incorporado en relación a los riesgos sanitarios de las regiones. Estas dos medidas son que para los niveles de riesgo alto, por ejemplo, como el que se encuentra Lima Metropolitana y el Callao, el toque de queda se ha extendido hacia las 12 de la noche. Hasta ahora era a las 11 de la noche, ha pasado a las 12 de la noche. Y la segunda medida es que los domingos vamos a poder utilizar los vehículos particulares. Estas medidas son dirigidas a los niveles de riesgo alto. Por lo demás, las medidas continúan, como ya las conocemos, para los riesgos extremos, muy altos, altos y moderados. Tal como lo dijo la Premier, la buena noticia es que en este momento, por primera vez, no tenemos ninguna provincia en nivel extremo, por lo tanto, podríamos repasar rápidamente las medidas del nivel muy alto. ¿Lo tienen ahí? Sí, acá está. Para atrás, ahí estamos. En nivel muy alto se encuentran en este momento las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna, y recordar que tienen un aforo entre el 30 y 50%, dependiendo de las actividades que se realizan. Tenemos además restricciones los días domingo de vehiculares y, por supuesto, se siguen manteniendo los aforos en bibliotecas, en eventos, actividades, clubes, templos, como lo pueden observar. Esto no se ha modificado. Lo que se ha modificado en alto, tenemos ahora un grupo mayor de regiones en las que se incluye Lima Metropolitana. Aquí es donde hemos hecho las modificaciones en las medidas. El toque de queda es de 12 de la noche a 4 de la mañana y los domingos es posible el uso de vehículos. En moderado tenemos todos estos departamentos de Huánuco, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Piura y Ucayali, en donde, como sabemos, las medidas siguen siendo las mismas y esperamos que según vaya avanzando comportamiento de la epidemia, podamos ir teniendo mayor cantidad de provincias en los niveles de riesgos mucho más manejables, como el moderado y el alto, siempre y cuando las buenas noticias vengan acompañadas de insistir en el cuidado que debemos seguir teniendo de lavado de manos, de uso de mascarillas, distanciamiento físico, evitar las aglomeraciones y hacer uso de los espacios libres. Eso tendríamos para informar, Premier. Muchas gracias, ministro. Entonces, también comentarles que desde el Gobierno de Transición y Emergencia hemos impulsado la aprobación de políticas de mediano y largo plazo que orientarán las acciones de la gestión pública hacia un Estado moderno al servicio de la ciudadanía. A la fecha hemos aprobado 6 políticas nacionales. Y a esta se suma hoy la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad al 2040, norma de especial relevancia en el año del Bicentenario. El ministro de Cultura, Alejandro Neira, ampliará esta y otras medidas en relación al sector y al Bicentenario. Adelante, ministro. Muchas gracias, Premier. Muy buenas tardes, señores periodistas. Efectivamente, como dijo la Premier, hemos también aprobado otras medidas, hemos aprobado 3 resoluciones legislativas que van a ser remitidas al Congreso, concediendo pensión de gracia a 3 personas destacadas de la cultura nacional. Son 2 ceramistas de la región de Ayacucho, Donato Ramos Soto y Donato Enríquez Gutiérrez.
y un destacado autor cajamarquino, Juan Alfonso Villena Zárate, por su aporte como intelectual y creador. Son pensiones de gracia que, como saben, se aprueban en una comisión del Poder Ejecutivo y son remitidas al Congreso esperando que pueda ser aprobada. Y como dijo la Premier, creo que es algo sumamente importante. En el Gobierno de Transición y Emergencia hemos tratado de cumplir con la aprobación de políticas y con la actualización de una política muy importante como es esta de Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad. En el año de nuestro bicentenario, efectivamente, es importante recordar que todavía, lamentablemente, no tenemos una independencia, digamos, de algunos problemas, algunos yugos que nos quedan, como el racismo y la discriminación. Y hay que recordar que en nuestro país tenemos casi 4,5 millones de personas que hablan y que tienen como lengua materna una lengua indígena u originaria. Es el 16% de la población nacional que hablan 48 de nuestras lenguas indígenas originarias, 4 andinas y 44 amazónicas, algunas de las cuales están en peligro. Nosotros del sector cultura tenemos diversas medidas que buscan determinar cuáles son las lenguas predominantes en las regiones para que los servicios que se ofrecen puedan hacerse justamente en alguna de esas lenguas. Tenemos el mapa neolingüístico que nos permite determinar cuál es la lengua predominante en cada uno de los distritos de nuestro país. Como ven, allí incluso hay algunas regiones en las cuales el habla de una lengua indígena supera el 60%, como son Apurímac, Puno, Huancavelica y Ayacucho, y el 65% de distritos a nivel nacional tiene una lengua indígena u originaria predominante. Son varios los problemas que hemos identificado vinculados a los servicios, a la imposibilidad de brindar servicios en lenguas indígenas, en la discriminación que sufren las personas que hablan una lengua distinta del español, en los complejos mecanismos que existen para poder transmitir y revitalizar las lenguas originarias y la poca investigación que existe sobre ellas. Esto es un poco la explicación de los problemas, pero el problema público que buscamos atacar con esta actualización de la Política Nacional de Lenguas Indígenas es atacar el limitado ejercicio de los derechos lingüísticos de las personas hablantes de lenguas indígenas o originarias. Y para ello tenemos, como en las políticas públicas, un horizonte temporal para poder establecer cuáles son justamente las metas, cuáles son los indicadores y cuáles son los objetivos que queremos cumplir como Estado para reducir las brechas con relación a este problema público. En este caso, la política define el 2040 como horizonte temporal con algunos hitos, el principal en el 2030, y esto permite determinar las líneas de acción, los servicios y sobre todo cuáles son los indicadores que queremos cumplir como Estado, permitiendo una implementación gradual y ordenada y una evaluación, además, por supuesto, de estas políticas, con lo cual esperamos al 2040 llegar a nuestra meta, que es que 7 de cada 10 hablantes de lenguas indígenas originarias del Perú puedan ejercer plenamente sus derechos lingüísticos en todo el territorio nacional. Son 4 los objetivos. Sobre la base de los problemas, nuestros objetivos son mejorar la pertinencia multicultural y bilingüe del Estado hacia la población que habla lenguas indígenas, reducir la discriminación. Este es un tema fundamental, sobre todo pensando en los desafíos que tenemos como un país que es, digamos, en el cual se hablan lenguas indígenas y estamos conmemorando 200 años del Bicentenario y aún existe discriminación frente a personas que no hablan el español. Incrementar la posibilidad de que se transmitan las lenguas originarias y también incrementar el dominio y la investigación en lenguas indígenas originarias para que sus hablantes tengan mejores herramientas y puedan recibir mejores servicios. Esta es una tarea coordinada, como todas las políticas públicas. Desde Cultura trabajamos mucho de la mano del Instituto de Radio y Televisión Peruana, que tiene programas incluso en televisión pública y radio nacional en lenguas quechua, aymara, en ayánica, en shipibo conibo. Nuestra meta es tratar de llegar cada vez más a hablantes de otras lenguas indígenas, a ese 16% que habla una lengua distinta del español.
Trabajamos con la Biblioteca Nacional y por supuesto con los otros ministerios. Hay dos que son fundamentales, que están justamente aquí en esta mesa, que son el programa de salud intercultural y la educación intercultural bilingüe, que son fundamentales justamente para cumplir estas metas. Y estos son algunos de los objetivos que hemos planteado para poder lograr que al final esta política actualizada sea el principal instrumento de orientación a mediano y largo plazo en materia de lenguas indígenas originarias, que garantice los derechos lingüísticos de los más de 4,5 millones casi de hablantes de las 48 lenguas indígenas originarias. Y esta propuesta ha sido, por supuesto, trabajada con todos los sectores y recoge la participación de la ciudadanía en el proceso de consulta pública. Este es nuestro agradecimiento en todas las lenguas indígenas u originarias. Y creo que, de nuevo, como decía también la Premier, en el contexto del Bicentenario es importante pensar cuál es la importancia de esta política. Acabamos de estar en una iniciativa lanzada por la Municipalidad de Lima. Como ustedes saben, hace 200 años se suscribió el acta del Cabildo con la Declaración de la Independencia. En esa ocasión, la ciudadanía era limitada y solo podían suscribirla personas, hombres, que tuvieran propiedades y tuvieran determinadas condiciones. Actualmente, esta iniciativa lo que busca es que personas, ciudadanos, que provengan de distintos lugares, vengan de donde vengan, hablen la lengua que hablen. Estuvimos con hermanos y hermanas de la comunidad Shipibo-Coniga de Cantagallo, pero también con migrantes cusqueños que residen en Lima, puedan sumarse a esta iniciativa en el marco del Bicentenario, en algo que es fundamental para construir una verdadera ciudadanía inclusiva e intercultural. Y en los próximos días estamos, como dijo la Primera, a 21 días de cierre de gestión del Gobierno, pero también a 21 días del Bicentenario. Y hay una serie de actividades que ya se han venido realizando. Ustedes conocen que se hizo el Inti Raymi del Bicentenario en la ciudad del Cusco. En ese contexto se inauguró una muestra también sobre Túpac Amaru y Micaela Bastidas. En Ayacucho próximamente inauguraremos la muestra del desafío de nosotros, en esta idea de que también el contexto de conmemoración tiene que hacerse en todas las regiones, y en el lugar de la memoria una sobre justamente las independencias regionales y el rol de la mujer, los pueblos indígenas, los afroperuanos y las personas de todas las regiones del país que participaron. Finalmente, las próximas actividades que tenemos en el contexto del Bicentenario: en estos días se está realizando el Congreso Nacional de Historia, que empezó el día lunes y termina el día de mañana. El día 15 también es importante en este contexto que mencionaba, porque se conmemoran los 200 años de la suscripción del Acta del Cabildo, de la Declaración de la Independencia aquí en la ciudad de Lima. Y tenemos algunas otras actividades como vamos a plantear simbólicamente la semilla del Bicentenario, que se hará en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia de Pueblo Libre, que también va a abrir su sala de Independencia, que es la conocida como Quinta de los Libertadores. El día 24 abriremos las puertas del Museo Nacional en una actividad también especial, y tendremos actividades en los días cercanos al 28 de julio para conmemorar este Bicentenario que queremos sea de todos los peruanos y peruanas y que nos permita construir el país que queremos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministro. Y para informar acerca de los temas que tratamos en el Consejo de Ministros en relación a la salud, las vacunas y la vacunatón, el ministro Óscar Ugarte. Muchas gracias, Premier. Quisiéramos mostrar algunas láminas para fijar la información que queremos decir. En primer lugar, respecto a cuál es la situación de la pandemia actualmente en el país. Y tenemos el aparatito, ¿no? Sí. Gracias. En esta lámina se puede observar en la figura superior izquierda es la evolución de casos tanto en la primera ola, que es que está en la curva con menor intensidad, y la segunda ola, que es la que está a la derecha dentro de ese mismo gráfico, donde se puede observar la reducción que se viene produciendo en la segunda ola, que como se puede mostrar ahí, en la última semana
ya está al nivel de lo que fue el punto más bajo entre la primera y segunda ola. Es decir, la segunda ola ya se ha reducido a este nivel y la tendencia, si ustedes ven el tipo de caída, es a que en 1 o 2 semanas vamos a estar bastante por debajo de lo que fue ese nivel entre la primera y segunda ola. Pero en la gráfica de abajo, en color rojo, está también la primera ola y la segunda ola, pero el número de fallecidos. Y ahí se puede observar que también el número de fallecidos se reduce drásticamente en las últimas semanas. Son 8 o 10 semanas de continua reducción, aunque, como es natural, las muertes todavía se mantienen un poquito más altas que los casos. Eso es así, porque digamos, los fallecidos todavía se mantienen 2 o 3 semanas después de identificar el nivel de nuevos casos cuando estamos evaluando, como en el caso de la primera gráfica. Pero la tendencia igualmente es decreciente de manera importante y se estima que en un par de semanas debemos llegar también al punto más bajo de lo que fue entre la primera y segunda ola. Si observamos la gráfica de arriba a la derecha, se diferencia la evolución de fallecidos por grupo de edad, tomando en cuenta todos los adultos mayores. Y lo que se observa, la línea roja, es de 80 años o más. Y como se puede observar, es una curva de la primera ola, luego de la segunda ola, y cuando empieza la vacunación de los adultos mayores, la cifra cae rápidamente. Igualmente, en los de 70 a 79 años, que es la línea verde, también cuando se empieza a vacunar a ellos cae, y la de 60 a 69 cae también, pero como esa es más reciente, la caída es un poco más lenta. Esta es una demostración de la importancia de la vacunación con relación a cómo detener la cantidad de fallecidos, como se puede observar claramente. Esta segunda lámina hemos querido mostrar la situación de Arequipa específicamente. Y como se puede observar, claro, la figura del mapa de Arequipa a la izquierda es para señalar dónde están los que tienen mayor intensidad de casos, y esos se concentran básicamente en la provincia de Arequipa, o sea, en la capital. Y, sin embargo, como podemos ver en el gráfico superior derecho, que está en rojo, hasta hace 2 semanas el número de casos estaba alto. Es cuando hemos tomado la decisión de considerar en riesgo extremo, se produjo el cerco territorial, como ustedes recordarán, y un conjunto de otras medidas, y efectivamente lo que se puede deducir es que eso ha tenido un efecto y se ha empezado a reducir el número de casos. Miren ustedes, ya empezó el descenso de nuevos casos en Arequipa y también de mortalidad, que es lo que se ve en la parte de abajo, también por grupos de edad. En todos los grupos, tanto adultos mayores como otros grupos, empieza el descenso. Si vemos la línea en el gráfico inferior, ¿no es cierto?, la línea roja, que es el grupo de edad de 80 a más, estuvo en ascenso todas las semanas anteriores, pero ya empezó a decrecer, así como también el grupo, de 70 a 79. Entonces, claramente la situación en Arequipa está mejorando. Sin embargo, ni en Arequipa ni en el resto del país debemos bajar la guardia, debemos mantener las medidas, es parte de lo que se ha acordado. Además, se ha hecho un esfuerzo muy especial, se ha enviado mayor cantidad de vacunas, se ha enviado brigadas para atender en los hospitales, también se ha apoyado en el financiamiento de brigadas para ampliar la vacunación, hemos enviado mayor cantidad de vacunas, es por eso que Arequipa y también Tacna empezaron a vacunar a los de 50 o más antes incluso que en Lima.
y se está viendo los efectos y nos parece importante, aunque todavía hay que mantener determinados cuidados, que es parte de la evaluación que hoy se tiene. Pero podemos decir que ya Arequipa, no solo la provincia de Arequipa, sino todas las provincias ya no están en riesgo extremo, como estuvieron hasta la semana anterior, y ahora todavía se mantienen en riesgo muy alto, pero las medidas están adecuándose a eso. Esta tercera lámina es para mostrar las vacunas. En el lado izquierdo se muestra la totalidad de vacunas que el gobierno que preside el presidente Sagasti ha logrado concertar con contratos firmes hasta fin de año, con un ajuste para decir, digamos, hay nueva información que en realidad pone eso que está en 66 y pico, en 77 millones y pico, 67 millones y pico. Eso es lo que la gestión del gobierno del presidente Sagasti ha logrado hacer con estimación de llegada hasta diciembre. De ello ya nos ha llegado o está llegando, por ejemplo el día de hoy está llegando el millón que faltaba de la donación del gobierno norteamericano. Se recordará que hace una semana llegó 1 millón, ahora llega el segundo millón. La suma de todo lo que va a llegar hasta fines de julio está estimado en estos 19.627.000, que es lo que disponemos para aplicar hasta fin de mes. Y lo que está a la mano derecha es lo que va a llegar entre agosto y diciembre, que es más o menos 50 millones, ahí está la cifra, 49 millones y pico, que es la cantidad de vacunas que el país va a disponer y que el nuevo gobierno va a poder aplicar hasta diciembre, que es una cantidad muy superior a lo que se requiere para vacunar a todos los residentes en el país, incluyendo esta nueva franja de beneficiarios de vacuna que se ha incorporado cuando la vacuna Pfizer ha sido reinscrita, en el sentido de que es posible que se aplique a niños de 12 a 17 y que puestos ya dentro del plan de vacunación será en el tercer trimestre. Y finalmente queremos anunciar lo que en otro momento se había ya mencionado. Vamos a realizar 3 jornadas que le llamamos vacunatón, que van a ser los fines de semana 10 y 11, es decir, este sábado y domingo, que empiezan 7 de la mañana el sábado y continúan 24 horas hasta las 7 de la noche del día domingo. Son 36 horas continuas donde los centros de vacunación van a estar trabajando mañana, tarde y noche, las brigadas van a estar atendiendo en forma continua, porque los objetivos que nos hemos propuesto es, uno, promover la vacunación de personas que tienen pendiente su segunda dosis. Como ya se ha señalado, hay personas, sobre todo adultos mayores, que se pusieron la primera dosis y no han regresado, lo cual es un riesgo importante porque sabemos, por ejemplo, que en el caso de la variante Delta, que como sabemos ya está en el país, está demostrado a nivel internacional que con una dosis se puede controlar en un 30 y tantos %, pero se requiere una segunda dosis para tener un control de más del 80%. Por lo tanto, convocamos a todas las personas que se pusieron la primera dosis y que no han regresado por su segunda dosis, que vengan. La oportunidad es ahora. Van a estar, son 21 centros de vacunación, de los más amplios, que van a estar abiertos 36 horas y van a poder llegar en cualquier momento. Se acaba de adoptar una norma en el Consejo de Ministros que faculta a tener el permiso, la licencia para asistir incluso en horario de toque de queda, para que no haya ninguna dificultad para nadie. El segundo objetivo es promover la vacunación de personas rezagadas, es decir, pueden ser adultos mayores, pueden ser los de 50 años que están ahorita y que todavía no se han vacunado, o cualquier otro grupo que fue convocado para
por ejemplo, personas que tienen comorbilidad. Este es el momento de ir y aprovechar la vacunación que va a estar abierta ampliamente. En tercer lugar, queremos acelerar el proceso de vacunación de los grupos prioritarios y por lo tanto, en la medida que estamos avanzando con los de 50 a más y estamos en esta semana y en el mismo vacunatón probablemente completemos la vacunación de los de 50, vamos a empezar con el grupo de 47 a 49 años. Esto ya está incorporándose al programa Pongo en el Hombro por el Perú, donde van a poder identificarse y poder asistir. Ahora, ahí va a tener la ventaja que pudieran ir a cualquiera de los centros de vacunación, no necesariamente a uno solo, puede ser el que escojan mejor y ahí van a estar registrados. Asimismo, vamos a promover mensajes de salud pública que son prioritarios respecto a alimentación saludable, calendario de vacunación, medidas de bioseguridad, que es importante aprovechar para que las personas tengan bien presente. El primer vacunatón son los días sábado 10 y domingo 11, y ya hemos dicho con qué objetivos. El segundo vacunatón es el fin de semana siguiente, sábado 17 y domingo 18, y ahí se va a poder ampliar a los de 45 y 46 años, que podrán incorporarse, y el tercer vacunatón será los días sábado 24 y domingo 25 para lograr que todos los que estaban pendientes o que ya les toca efectivamente se vacunen. Solo finalmente quiero mostrar, estos son los 21 centros de vacunación que van a estar activos los días 10 y 11 de julio en Lima y Callao. Ahí están a qué distritos pertenece, cuáles son los centros de vacunación. Les pedimos, por favor, a los medios que pudiesen difundir esta información para que las personas puedan llegar. Van a haber 887 brigadas actuando, van a trabajar en 3 turnos y tenemos una meta de 200.000 vacunados este fin de semana y probablemente un poco más los siguientes fines de semana. Eso es lo que queríamos informar. Gracias. Muchas gracias, ministros. Damos paso entonces a las preguntas. Queremos pedirles, por favor, que sea solo una pregunta por medio, porque además de los medios presentes, tenemos preguntas de medios regionales. Empezamos con TV Perú, a cargo de Lice Torna. Buenas tardes, ministros. Una pregunta para la presidenta del Consejo de Ministros. Sabemos que hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su preocupación por este escenario político que se vive entre el Congreso de la República y el Poder Judicial por el proceso de elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Quería un poco conocer cuál es su lectura al respecto, tomando en cuenta que estamos ya cerca al bicentenario, que lo que se busca es un país unido y reconciliado, ¿no? ¿Cuál es su lectura al respecto? Y una precisión para el ministro de Salud. En la conferencia de prensa se ha dicho que en estas 13 semanas se ha descendido los casos de COVID. Esto que está pasando en Iquitos no es ninguna alerta de una tercera ola, y si puede corroborar la cantidad de profesores que se van a vacunar en las escuelas rurales. Muchas gracias por su pregunta. Como es públicamente conocido, desde el Poder Ejecutivo somos absolutamente respetuosos de la independencia de poderes. No es el mejor escenario, efectivamente, en general en nuestro país. Efectivamente, los comentarios que hace la periodista sobre la necesidad de unidad, sobre la necesidad de tener la tranquilidad para debatir nuestras diferencias, lamentablemente no se ha dado en las últimas semanas, en los últimos meses. Creo que también toda esta situación se ha visto agudizada por la pandemia. No obstante, queremos reafirmar que somos una sociedad que ha apostado
por fortalecer sus instituciones democráticas, y frente a cualquier desavenencia lo correcto es acudir a los canales institucionales para resolverlos. Confiamos en que en los siguientes días esta situación pueda calmarse y no tengamos que ser visto ni interna ni externamente como un país con alto grado de tensión entre sus instituciones democráticas. Esa es la reflexión que puedo plantear a partir de su interrogante. Ministro. Sí, respecto a los maestros, respecto a los docentes rurales, son alrededor de 200.000 docentes rurales que han iniciado su proceso de vacunación el día de ayer. Ayer hemos logrado vacunar alrededor de 22.000 docentes, que representan alrededor del 11%. Hay regiones que han avanzado aún más, como Ancash, Tumbes, Ucayali, han alcanzado el 50% de sus docentes. En ese ritmo estamos esperando avanzar lo más pronto posible, ¿no? Entonces, 22.000 docentes ya vacunados el día de ayer y seguimos para alcanzar estos alrededor de 200.000. Con relación a la situación de Iquitos, estamos observando, efectivamente hay un repunte de nuevos casos. No es al nivel de lo que hemos tenido en estas últimas semanas en Arequipa, por ejemplo, es una proporción menor, pero obviamente nos preocupa y estamos dando también el apoyo necesario. Se ha enviado una delegación, una comisión para evaluar con las propias autoridades uno de los mecanismos para lograr impedir que eso siga creciendo es ampliar la vacunación. Eso ya se ha acordado, tienen las vacunas en cantidad suficiente y tienen todavía capacidad propia, es decir, tienen suficiente cantidad de camas en caso de esto fuese necesario, tienen capacidad de camas UCI, tienen también oxígeno. Entonces, siempre preocupa que en alguna región haya un repunte. Estamos observando y estamos atendiendo y esperaremos la evolución. Estamos seguros que con el apoyo puede suceder lo mismo que en Arequipa, que después de unas semanas eso decae y se mantiene la tendencia general que hemos mostrado a nivel de todo el país. Y respecto a los maestros, ya lo dijo el ministro Ricardo Cuenca, nos alegra mucho que ya se haya avanzado en 22.000 casos y efectivamente eso lo que señala es que quizás en un plazo menor al que se estimaba poder culminar con los 200.000, se pueda lograr que efectivamente todos los maestros rurales ya estén vacunados. Muchas gracias. Vamos con una pregunta de Marco Antonio Turpo, de Canal 8 de Arequipa. Gracias por permitirnos, los periodistas de provincias, hacerle la pregunta a la presidenta del Consejo de Ministros. Presidenta, nuestra pregunta es con respecto a las universidades no licenciadas, ya que en estos meses culmina el plazo otorgado por la SUNEDU a estas universidades no licenciadas. ¿Qué acciones han tomado o estarían dejando para salvaguardar la culminación de los estudios de estos estudiantes de estas universidades en todas nuestras regiones, sabiendo o conociendo que en la actualidad las universidades licenciadas tienen un costo muy elevado y está afectando seriamente la economía de los estudiantes y su culminación de estudios? Gracias. Muchas gracias, señor periodista, por su pregunta. Como estamos aquí con el ministro de Educación, voy a cederle la palabra para que pueda absolver la interrogante.
Muchas gracias, Premier. Efectivamente, hay 3 acciones concretas que hemos impulsado desde el Ministerio de Educación y el Gobierno de Transición y Emergencia. La primera es que la SUNEDU ha autorizado una ampliación de 3 años adicionales para que el cese pueda producirse. Como saben, se esperaba 2 años y es por eso la pregunta del periodista. Ahora vamos a tener 5 años para poder efectivamente trabajar lo que sucede con los estudiantes de universidades con licencias denegadas. Por otro lado, el Ministerio de Educación y la SUNEDU han iniciado un proceso. De hecho, la semana pasada lanzamos el portal metraslado.pe para efectivamente acompañar a los estudiantes que necesiten hacer traslados a otro tipo de universidades y particularmente universidades públicas. Porque este año, en el año 2021, hemos destinado 50 millones de soles para poder ofrecer 6.000 vacantes de traslados a universidades públicas, justamente para estudiantes que han tenido la situación de estudiar en una universidad con licencia denegada. Y el tercer punto es que junto con la Comisión de Educación del Congreso de la República hemos impulsado la creación de una ley de cese de universidades justamente para universidades asociativas que tenían un vacío legal en la ley universitaria para que el Ministerio de Educación pueda acompañar a los estudiantes de universidades con licencias denegadas. En síntesis, SUNEDU ha ampliado el plazo a 5 años. El Ministerio de Educación está acompañando en el portal metraslado.pe y un conjunto de vacantes, de 6.000 vacantes para estudiantes de universidades con licencia denegada. Y el tercero, el impulso a una ley para poder actuar desde el Ministerio de Educación y acompañar a los estudiantes de universidades no licenciadas que son asociativas. Eso. Gracias. Es el turno entonces de Grace Mora, de la República. Muy buenas tardes. ¿Cuáles son las acciones específicas que se tomarán para el más de 1.300.000 personas mayores de 60 años que no han recibido ni una sola dosis de la vacuna hasta la fecha? Por otro lado, ¿a qué se debe el retroceso del Ejecutivo sobre dar pensiones proporcionales a los afiliados de la ONP que aportaron menos de 20 años? Tras la promesa y posterior negativa del MEF, ahora el Congreso busca concretar esta medida. ¿Ustedes apoyarán la norma o qué proponen para solucionar esta problemática de miles de adultos mayores que no reciben nada pese a haber aportado? Muchísimas gracias. Muchas gracias por la pregunta, porque esto nos permite ampliar un poco más lo que va a ser el vacunatón. Efectivamente, hay un porcentaje de adultos mayores que, habiendo sido convocados, por alguna razón no han asistido. Estamos ahí uniformizando la información porque parte de los adultos mayores que no aparecen vacunados en las regiones, digamos Ayacucho o Arequipa, lo que hemos detectado es que se han vacunado en Lima. Entonces estamos cotejando la información, porque ustedes recordarán semanas atrás muchas personas venían diciendo: yo ya me mudé a Lima, pero su DNI todavía está en la región. Por el motivo de la pandemia el año pasado, muchas familias trajeron a sus adultos mayores a Lima para tener mejores condiciones. Pero de todas maneras hay un porcentaje que efectivamente por alguna razón no ha llegado. Lo primero que estamos haciendo es difundir la importancia que todos se vacunen. Claro, en todos los países se detecta que hay un determinado porcentaje que por alguna razón no quiere. Como esto es voluntario, no podemos obligar, pero sí informar de las ventajas de la vacunación para que, teniendo esta oportunidad, va a haber durante el fin de semana 36 horas continuas para poder acceder y los centros de vacunación están en todo Lima y Callao. Dicho sea paso, algunas regiones ya han anunciado que van a hacer lo propio el subsiguiente fin de semana. También van a haber vacunatones regionales. Pero lo primero es información. Lo segundo es que estamos también impulsando
que otro tipo de brigadas, no las que vacunan, sino brigadas de participación ciudadana del Ministerio de Salud y de las municipalidades, identifiquen, porque tenemos en el padrón los domicilios de las personas que no han ido a vacunarse, y que van a hacer visitas domiciliarias para saber por qué razón no han ido. De repente son personas que no se pueden desplazar y no han avisado, entonces se les vacunará a domicilio. Entonces estamos desarrollando varias estrategias, digamos, para garantizar que fluya esa vacunación y podamos cubrir a la mayor cantidad posible de personas. Gracias. Solamente para complementar algo que ha señalado el ministro, es que no debemos perder de vista que a nivel mundial hay un porcentaje de personas, ojalá que cada vez sea el mínimo, que lamentablemente no quiere vacunarse. Por eso es fundamental la información, porque la vacuna es vida. Hemos visto las cifras de fallecidos, a más vacunados, menos posibilidad de muertes. En esa medida es importantísimo que convenzamos a nuestros familiares, adultos mayores, de que la vacunación es algo positivo que nos va a proteger de las hospitalizaciones, de agravarnos si contraemos la enfermedad y eventualmente de fallecer. Sobre la pregunta en relación a la ONP, efectivamente desde el Poder Ejecutivo hemos venido evaluando cómo poder responder ante esta justa demanda de las personas que han aportado 19 años, ¿no? Entre 10 y 19 años y no llegaron a cumplir los 20 años. El Ministerio de Economía ha estado trabajando en un anteproyecto de ley. No nos ha alcanzado el tiempo, lamentablemente, para poder culminarlo a la fecha, y hemos visto que se ha retomado en la Comisión de Economía del Congreso. No hemos visto la autógrafa, pero eventualmente, si llega, tendremos que ver si es que las condiciones económicas dan para el resultado del documento que se apruebe. En todo caso, de no darnos el tiempo, nosotros vamos a dejar el anteproyecto de ley que ya ha estado trabajando el Ministerio de Economía en el proceso de transferencia a la nueva gestión, para ver de qué forma se puede atender esta demanda. Gracias. Muchas gracias. Vamos con una pregunta de Jorge Subiate, de Exatel TV, de Chachapoyas. Buenas tardes, señor ministro. Mi pregunta va formulada al señor ministro de Salud. Señor ministro, ¿hasta cuándo en Amazonas van a seguir muriéndose ciudadanos por falta de cama UCI? Como el caso reciente, donde una joven por las redes sociales pedía desesperadamente la cama UCI para su señor padre, que lamentablemente horas después falleció. Por otro lado, el gobierno regional de Amazonas ha emitido un documento solicitando la rectificación de parte de su persona respecto al informe que usted presentó en conferencia anterior al avance de las vacunas en Amazonas. ¿Usted mantiene esa posición vertida en la anterior conferencia de prensa o se rectifica de acuerdo a lo solicitado por el gobierno regional de Amazonas? Muchas gracias. Lamento mucho la situación que está siendo señalada, que por una limitación de camas UCI no se haya podido salvar esta persona que ha sido mencionada. En un momento en que están, como hemos mostrado, reduciéndose nuevos casos y reduciéndose fallecimientos, lamentablemente todavía, efectivamente, aunque a nivel de camas en general tenemos superávit, tenemos camas libres en la mayoría de las regiones, efectivamente a nivel de las camas UCI todavía no se produce ese fenómeno. ¿Por qué razón? Porque la mayor parte de las personas que necesitan camas UCI tienen una estancia de 3 a 4 semanas. Entonces, sucede, acá en Lima mismo sucede, en los grandes hospitales, efectivamente se está reduciendo la cantidad de personas que requieren camas UCI, pero las que tienen una estancia más larga todavía van a permanecer. Y lo que estamos observando también es que en la medida que las personas con COVID que dejan de necesitar una cama UCI, inmediatamente se llena porque hay otros pacientes no COVID que requieren también camas UCI por otras causas y que, digamos, no han estado siendo atendidos con la prioridad que los pacientes COVID.
Sin embargo, debo señalar que en el caso de Amazonas en particular, nosotros los hemos apoyado, no ahorita, ya desde hace un mes, porque nosotros hemos ido comprando camas UCI y hemos ido repartiendo a todo el país. En el caso particular de Amazonas, les enviamos y luego hemos estado con el presidente y hemos verificado que ya las estaban usando 8 kits de UCI. ¿Qué cosa es un kit? Son camas, por lo tanto 8 camas de UCI se le llevaron y nos consta que se han utilizado en el hospital de Chachapoyas y en el hospital de Bagua, pero la cama no va sola, va con los ventiladores que se requiere, con monitores, con aspiradores de secreción y 24 bombas de infusión. Así hemos entregado y el gobierno regional fue quien lo recepció y agradeció por ese apoyo. Pero también hemos estado asistiendo con oxígeno. El programa legado que es perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha estado asistiendo a Amazonas con oxígeno importado de Ecuador. Y además, ya con relación a la pregunta de vacunación, yo reitero lo que he señalado, porque nosotros tenemos las estadísticas de cuánto se ha enviado de vacunas y cuánto ha sido ejecutado. Se ha enviado en total la cantidad suficiente para cubrir a 41.517 personas en el caso de tercera edad, es 60 para arriba. Y han vacunado al 66% de esa cantidad de personas. Con la primera dosis 41.517, pero con la segunda dosis solo 27.225, teniendo las vacunas allá. Yo no quiero entrar en una discusión con las autoridades regionales, a quien respetamos mucho, pero la información es la información y nosotros mostramos transparencia. Podemos recibir explicaciones que por alguna razón se están retrasando, correcto, pero nosotros lo seguimos apoyando, seguimos enviando vacunas, pero hay que decir las cosas con claridad. Gracias. Muchas gracias. Es el turno entonces de Eli Yutronic de Panamericana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ministro Ugarte, tenemos conocimiento de que en el distrito de San Martín de Porres hay un reporte de un nuevo caso de la variante Delta. Queríamos que usted nos confirme esa información y cuántos casos ya habrían a nivel nacional. En ese sentido, ¿qué porcentaje de la población debería estar vacunada para frenar una eventual tercera ola? Gracias. Muchas gracias. Como ya hemos informado, nosotros hemos estado haciendo lo que se llama una evaluación genómica de los casos que aparecían positivos. Se detectó primero un caso en Arequipa, luego se detectaron 2 más. El tercer caso en Arequipa no tenía relación con los 2 primeros que sí eran familiares, lo que ya nos decía que estaba circulando más allá de un solo núcleo familiar, y eso ya es un indicador de lo que se debería hacer. En ese momento se determinó esta limitación de entradas y salidas de la región, pero luego hemos descubierto que también hay en Lima. Y en el caso de Lima, el caso que se encontró en Comas, como se ha hecho el seguimiento de todos los familiares, los contactos sociales, etcétera, se constató 4 más. Y lo que ha aparecido es otro caso también relacionado con ese primero, pero ya en el distrito de San Martín de Porres, pero que también es un familiar. Estamos haciendo el cerco epidemiológico en todos los casos para hacer la evaluación y no, digamos, evitar que eso se siga propagando. Sin embargo, si tenemos en Arequipa, tenemos en Lima, tenemos parte de una familia, pero que está en diversos distritos, lo que tenemos que suponer es que el virus está extendiéndose y lo que necesitamos es identificar. Felizmente, ninguno de estos casos
ha sido grave. Está entre leve y moderado. Ninguno requirió hospitalización. Ha sido suficiente el aislamiento, tratamiento en casa. Ojalá, si hubiesen otros casos, sean de este tipo, que no demanda mayor atención. Pero estamos haciendo un seguimiento muy especial porque queremos controlar esta variante y debo reiterar que todavía sigue siendo predominante en el Perú la variante C37 o denominada Lambda. La variante Delta todavía es pequeños casos, pero les estamos haciendo el seguimiento. Muchas gracias. Vamos con la pregunta de Humberto Lozano de Alto Mayo Express. Muy buenas tardes. Mi nombre es Humberto Lozano Pellicer, del programa informativo Alto Mayo Express, Sanjuanera Televisión, Canal 18, en Moyobamba, región de San Martín. Saludos a la Premier Violeta Bermúdez Valdivia, Ministro de Salud Armando Montes Peralta, Ministro de Educación Ricardo Cuenca, y la pregunta es justamente para el Ministro de Cultura, Alejandro Neira Sánchez. Quería saber, Ministro, ¿qué acciones preponderantes habría cumplido el pliego de cultura en el país y sobre todo en la región de San Martín, que por la pandemia del COVID-19 muchas de sus fiestas tradicionales o amazónicas habrían quedado suspendidas desde el año 2020? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Una de las cosas que ha hecho este gobierno de transición y emergencia, además de trabajar en equipo, ha sido también tratar de tener una mirada territorial, y justamente estuvimos hace 2 días cumpliendo agenda en San Martín, reunidos con el gobernador Bogarín y con autoridades locales. Estuvimos en Tarapoto, Chasuta y Lamas, reuniéndonos con personas vinculadas a las artes que han recibido apoyos económicos y otras que desarrollan distintas actividades para tratar de promover su reactivación. Estuvimos en lo que va a ser desde la próxima semana la Casa del Artista, que es un local cedido en Tarapoto por el gobierno local para que artistas plásticos puedan realizar actividades. Estuvimos en Casa de Palos también con algunas artesanas, Yahui y Quichua, que desarrollan actividades y han recibido apoyos económicos, y estuvimos también con muralistas en la ciudad de Lamas. Y una de las cosas que acordamos con el gobernador Bogarín fue trabajar con la Dirección de Industrias Culturales y Artes y el Gran Teatro Nacional en una coordinación que permita poner en marcha el centro cultural que se ha creado por el gobierno regional en Moyobamba, que incluye un centro cultural y un teatro para más de 350 personas. Es el espacio cultural más grande, creo, no solamente de la Amazonía peruana, sino en general del norte del país, y la idea es apoyarlos para poder hacer que este centro cultural se convierta en un lugar atractivo para todas las distintas personas que se dedican a las actividades culturales, a todos los trabajadores de la cultura, que encontrarán en ese espacio un lugar para exhibir sus muestras, para proponer actividades, para desarrollar artes, digamos, actividades vinculadas a las artes escénicas, y desarrollar todo tipo de acciones en las cuales podamos también desde Lima, con el apoyo que tenemos desde las distintas direcciones y con los distintos programas que tenemos en el audiovisual, a través de los estímulos económicos, presentarse en esa región. Como saben, por otro lado, sí, las fiestas patronales o encuentros masivos están prohibidos. Lamentablemente, como no hemos podido desarrollar ese tipo de acciones, pero sí venimos promoviendo la reactivación de actividades de acuerdo a los protocolos que tenemos de las artes escénicas, que incluyen no solamente presentaciones en teatros. De hecho, vamos a reabrir el Gran Teatro Nacional el día de mañana con una actividad de un concierto de mujeres al Bicentenario en homenaje a Rosa Mercedes Ayarza, y estamos en coordinación con las distintas autoridades y gobiernos locales para promover la reactivación también de artes escénicas y conciertos con protocolos y en grupos reducidos, como ya se han venido desarrollando en algunos lugares del país y aquí en la capital. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos con la pregunta de César Zúñiga, de Exitosa. Buenas tardes. Para el Ministro de Salud, siguiendo la pregunta de mi compañera con respecto a la tercera ola, ¿cuántas personas necesitarían estar vacunadas para de repente no afrontar una tercera ola? Y de darse una tercera ola, como muchos lo han mencionado, pues, ¿qué tan preparado está el Perú ya para recibirlo? Bueno, sabemos que la gestión no la van a realizar probablemente ustedes, pero
cómo se está quedando el Perú frente a una tercera ola. Y brevemente, para la ministra Bermúdez, una lectura de lo que está sucediendo entre ayer y hoy con respecto a la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, en realidad, porque el Poder Judicial mandó algo, al final en una votación el Congreso decidió que iba a continuar con estos 15 postulantes que pasaron, y bueno, al final no se ha llegado a consenso hoy y se ha suspendido para mañana. ¿Cuál sería la lectura respecto a ello? Bueno, la oposición en realidad también. Gracias. Con relación al riesgo de una tercera ola, hemos dicho esa es una eventualidad, es una posibilidad que se presente más adelante. La mayoría de países sudamericanos están en tercera ola, nosotros estamos recién terminando la segunda ola y ojalá podamos distanciarla lo más posible. ¿Qué hacer frente a eso? En primer lugar, fortalecer el primer nivel de atención, eso se viene haciendo para detectar los casos rápidamente y se están haciendo las pruebas suficientes. Es así que hemos detectado estos casos Delta, por ejemplo, pero además estamos vacunando. La vacunación es el instrumento más importante para proteger a la población. Claro, todavía no estamos vacunando y protegiendo al nivel que se requeriría para evitar un riesgo mayor, que se estima en un 70% del total de la población de un país. Dicho sea paso, ninguno de los países, ni los más desarrollados, han logrado todavía esa cobertura. Los más avanzados, digamos, Estados Unidos, más avanzados en vacunación, están en el orden del 50%. Nosotros tenemos 8 millones, que no hay que medirlo con la población total, sino con la población objetiva. Estamos en un 33% de vacunación, por lo menos con una dosis. Pero tenemos que intensificar. Ese es nuestro esfuerzo, para eso la vacunatón, para eso lo que estamos dejando de vacunas para el siguiente gobierno. Pero además el fortalecimiento en la capacidad de respuesta hospitalaria, si fuese necesario. Por eso, más camas, estamos llegando a la meta de tener 3.000 camas UCI, y a nivel de oxígeno, ya lo señaló la Premier al iniciar su intervención, hemos alcanzado la meta que nos habíamos planteado de tener 300 plantas de oxígeno y vamos a superar, porque se van a comprar todavía más. Entonces, en oxígeno, en vacunación, en camas UCI, es donde estamos reforzando para poder enfrentar la eventualidad de una tercera ola. Muchas gracias. En relación a la reflexión que me pide sobre lo que está pasando entre ayer y hoy en torno a la elección del Tribunal Constitucional o de nuevos integrantes del Tribunal Constitucional, creo que en general las autoridades debemos reflexionar bien sobre el rol que estamos cumpliendo. Estamos en un momento de cierre de dos tipos de gestión: la gestión del Poder Ejecutivo, que está a cargo nuestra, y del Congreso de la República también, porque ya hay un nuevo Congreso electo, ¿no? A veces pasan las cosas para reflexionar y analizar el rol que tienen cada uno de los poderes en toda sociedad democrática. Nosotros respetamos todos los fueros, como lo hemos señalado en reiteradas ocasiones. Cada poder público tiene sus funciones, sus competencias, sus responsabilidades, y creo que si tenemos alguna discrepancia debemos resolverla siempre dentro del cauce constitucional. Ahora usted ha comentado bien, al parecer no hubo consenso para lograr ninguna elección. Tal vez se debería pensar o reflexionar si es que hay o no un ambiente de elección y tomar las cosas con calma. Más allá del cambio de las personas, las instituciones continúan y el Congreso tiene la facultad de elegir a los integrantes del Tribunal Constitucional. Las personas pasaremos, igual que el Poder Ejecutivo, nosotros salimos, pero el Poder Ejecutivo
subsiste, persiste, y por eso es importante que la transferencia se haga con transparencia, porque quienes le dan la continuidad precisamente a las políticas públicas somos en general todos los ciudadanos y ciudadanas que conocemos qué políticas se han aprobado, qué temas de agenda quedan en el Ejecutivo, el Legislativo, etcétera, para poder darle continuidad y exigir a las autoridades que cumplan con las funciones que nos han asignado. Muchas gracias. Finalmente vamos con la pregunta de Francisco Cortés, de Radio Agricultura, de Cajamarca. Buenas tardes, soy Francisco Cortés de Radio Agricultura de Cajamarca. Mi pregunta es para la Premier. Se ha dicho, se ha manifestado en algunos medios nacionales que el Ejecutivo estaría participando a través de algunas llamadas por teléfono en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Eso es cierto? Eso no es cierto. El Ejecutivo no tiene por función seleccionar a los magistrados del Tribunal Constitucional. Esa es una competencia exclusiva y excluyente del Congreso de la República. Nosotros no hemos llamado a nadie porque no es nuestra facultad, así que le agradezco su pregunta que nos permite aclarar muchas mentiras que a veces circulan, y es importantísimo que la ciudadanía esté informada. El Poder Ejecutivo no tiene la función de designar a magistrados del Tribunal Constitucional y por tanto nosotros no tenemos ninguna injerencia al respecto. Muchas gracias. Esas han sido todas las preguntas. Sí, muchas gracias. Como solemos hacer al final, tenemos un resumen de las medidas. En este caso, como ya habíamos anunciado, hay dos modificaciones a las medidas hechas solo para aquellas regiones que se encuentran en nivel alto, como es el caso de Lima Metropolitana y el Callao, en donde las dos modificaciones son: una primera, que el toque de queda va de 12 de la noche a 4 de la mañana, se ha extendido 1 hora el plazo para estar afuera, y la segunda es que está permitido el uso vehicular los domingos, en ambos casos para aquellas regiones que están en nivel alto. Como siempre, estas medidas son para 3 semanas, entran en vigencia el 12 de julio hasta el 1 de agosto. Gracias. Y muchas gracias nuevamente por habernos acompañado en esta conferencia de prensa. Recordarles que este fin de semana, el sábado desde las 7 de la mañana hasta el domingo a las 7 de la noche, tenemos el primer vacunatón. Estaremos difundiendo los detalles por todas nuestras redes sociales y les agradecemos a todos ustedes, periodistas, por ayudarnos a difundir también estas 2 jornadas, estas 36 horas de vacunación, para que cada día seamos más las personas que estemos protegidas contra la pandemia. Sigamos cuidándonos, usando nuestra mascarilla, la higiene de manos, y evitemos las reuniones porque la pandemia lamentablemente todavía continúa. Hemos mejorado, pero tenemos que seguirnos cuidando. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos por concluida la conferencia.